Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, sí escucho, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello vamos a tener algunas indicaciones básicas referente a la sección que vamos a desarrollar. Sí, recordemos que para esta clase es fundamental la participación que cada uno de ustedes presente durante cada sesión. Sí, ahorita les voy a compartir la pantalla mientras se restablece el internet. ¿Sí? A ver, recordemos que es importante la participación de cada uno de ustedes en cada una de las actividades que vayamos a tener. ¿Sí? Si tienen algún inconveniente, alguna dificultad, ¿sí? Les voy a recomendar, por favor, que lo informen cuando se inicia la clase y no cuando mi persona escriba o pregunte en la clase, ¿sí? Eso sería muy favorable para que cada uno de ustedes, sí, sea justificado, ¿no? Porque cuando yo pregunte y nadie responda, voy a considerar que no se encuentra en clase, ¿ya? Entonces es fundamental, ¿ya? Ya que tienen ustedes una nota adicional referente a la participación, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros estamos en el área de comunicación, pero vamos a seguir hablando sobre una de las ramas muy importantes de la comunicación, que es la literatura, ¿no? Hemos visto ya varias corrientes literarias donde cada uno de ellos se enfoca en mejorar y evolucionar a través del tiempo, ¿no? Recordemos que las corrientes literarias van a estar en base, ¿sí? A movimientos referente al arte, ¿no? Pero no solamente en la literatura, sino en qué más, chicos. Ya en reiteradas veces hemos mencionado las diferentes ramas que involucra la literatura. ¿En qué ramas más se presenta la literatura? Buenos días, profesora. También Buenos en la días. música, Muy bien. en el arte, la música, la danza. Muy bien. En todas las manifestaciones artísticas que están inmersas en determinado tiempo, ¿verdad? En cada uno de los, en la pintura, en el arte, en la música, ¿sí? En cada uno de ellos se va a desarrollar, ¿sí? Las características que nosotros trabajamos dentro de la literatura, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a volvernos muy románticos. ¿Por qué? Porque ¿sí? Vamos a desarrollar lo que es el romanticismo, ¿ya? El romanticismo es uno de los movimientos literarios basados, como su mismo nombre lo menciona, en lo romántico, ¿ya? En lo romántico, en lo emotivo, referente al sentimiento, ¿no? Aquí lo primordial o lo más importante va a ser la literatura, o mejor dicho, el sentimiento del ser humano, ¿sí? Va a ser muy importante. ¿Me confirman, por favor, si ahora sí observan la pantalla? Sí, Miss, sí se observa. Sí, se observa, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, como les venía mencionando, ¿no? Vamos a desarrollar lo que es el romanticismo, donde lo primordial, ¿qué creen que sea? ¿Qué será lo primordial? Su mismo nombre nos lo indica. El sentimiento. El sentimiento, Miss, el amor. ¿Ah?
El sentimiento, el amor, el romance. Muy bien. Es un tema romántico, Miss. Exacto, su mismo nombre nos lo indica, ¿no? Ahora, Sí. entonces, el romanticismo es uno de los movimientos literarios donde lo más importante va a ser el amor, ¿ya? Primero, nosotros nos ubicamos cronológicamente, ¿no? El romanticismo, sí, va a tener ciertas etapas antecedentes, los cuales van a hacer de que este movimiento literario cambie y evolucione, ¿no? Del siglo I al siglo XV, por ejemplo, va a ser un periodo de la Edad Media, ¿sí? Que se va a denominar o se va a conocer como la literatura medieval, ¿no? Ya en la etapa XVI con el Renacimiento y en el siglo XVII con la Edad del Barroco, que recordemos que es una edad en la cual se manifiesta más arte dentro de su literatura. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahora, ya en el siglo XVIII, pasado el barroco, se va a desarrollar lo que es el neoclasicismo. Ya, el neoclasicismo, que ya va a ser un movimiento, ¿sí? Basado o manifestado en una literatura clásica, ¿no? Se va a reincorporar las costumbres, no del todo, pero sí va a tener antecedentes clásicos, ¿no? Ya de la literatura clásica. Y en el siglo XIX se va a presentar dos movimientos, ¿no? El romanticismo en la primera mitad y en la segunda mitad el realismo, ¿ya? Y en el siglo XX con el modernismo, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera parte del siglo XIX con el famoso romanticismo. El romanticismo, ¿sí? Ubicándonos en un aspecto histórico, se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII y casi paralelamente con él, ¿no? Con la primera revolución industrial que va a desarrollarse en Inglaterra. Sí, en esta época es el famoso siglo XVIII, considerado uno de los siglos que más van a evolucionar científicamente, ¿no? Entonces va a haber diversos enfrentamientos y revoluciones donde se va a estar sujeto a cambios, ¿no? A modificaciones. Entonces aquí se desarrolla, por ejemplo, la primera revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra y la revolución francesa del año 1789, ¿no? Se va a manifestar dentro de esta época. Recordemos que cada evolución, cada cambio va a estar sujeto también a diversos avances, ¿no? No solamente va a estar desarrollado con una característica, sino que va a sufrir cambios la sociedad, ¿no? La consolidación del capitalismo y la industrialización dentro del aspecto social y político de esta época, ¿no? Va a ser el capitalismo y la industrialización, ¿no? Industrias, empresas, sí, va a haber, van a empezar a existir dentro de esta época, ¿no? La filosofía idealista alemana, ¿no? Dentro de los románticos van a tener esta ideología, ¿no? Esta forma de pensamiento en cuanto a a tener idolatrías y manifestantes dentro de Alemania, ¿no? Por ejemplo, quienes van a tener esta forma de pensamiento, vamos a tener a Fichte, Hegel y Schelling, ¿no? Aquí, en esta época, se va a desarrollar la famosa, ¿sí? Declaración de la Independencia, ¿sí? La independencia, ¿qué? La independencia americana, ¿no? En el año 1776, ¿sí? ¿Qué hace o qué va a hacer, qué va a provocar el avance de los derechos humanos, ¿sí? Dentro de esta va a ser un cambio en cuanto a la sociedad y cómo se muestra
durante esta época. ¿Sí? Aquí, dentro de esta época, el centro de atención que va a estar sujeto va a ser referente a los derechos del hombre, ¿no? El hombre va a ser uno de los pilares fundamentales o de los temas fundamentales dentro de la época, ¿sí? Entonces, el hombre va a ser el centro de atención como la musa de inspiración, ¿no? Y su centro se va a establecer en la República como forma de gobierno y del pueblo. Recordemos que cada avance social va a estar sujeto no solamente va a afectar a un movimiento, sino va a modificar a toda una sociedad. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, profesor. No, profesora. Muy bien. Exacto. Ahora, en la época del romanticismo, sí, va a tener diversas formas, diversos avances, sí, y va a tener características propias de la época. Una de las primeras características es que es un movimiento artístico-cultural. Y ya conocemos y sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué se le denomina movimiento artístico-cultural? Que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. ¿Qué quiere decir? Que se va a oponer completamente a las costumbres neoclásicas o características neoclásicas de la época, ¿sí? Ahora, y van a nacer dentro de esta época también paralelamente, ¿sí? En Alemania e Inglaterra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ambos países va a surgir este movimiento literario, no solamente en uno de ellos, sino en ambos, ¿no? Claro está que va a tener un avance más que en el otro, ¿no? Es un movimiento cultural asociado a la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque como si bien es cierto, es una época romántica, un precepto romántico, se va a considerar de que no era tan real, ¿sí? Referente a la forma de pensamiento, ¿no? O consideraban que no se estaba manifestando del todo real, ¿sí? Ahora, es por ello que van a manifestarse de una forma en particular para dar a conocer su forma de pensamiento y su paralelismo. No se preocupe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el neoclasicismo, movimiento artístico-cultural, nace paralelamente en Alemania e Inglaterra y un movimiento que va a estar asociado a la libertad, ¿no? A la forma de dar a conocer sus pensamientos. ¿Qué otra característica tiene este movimiento? Uno, o el fundamental, va a ser el culto a la libertad, ¿no? El culto a la libertad de expresión, de cómo dar a conocer su pensamiento. Otro va a ser sujeto al subjetivismo. Un pensamiento subjetivista. ¿En qué nos basamos a mencionar un pensamiento subjetivista? Que el hombre, ¿sí?, de esta época va a manifestarse de una forma en particular, ¿sí? Donde lo primordial para él va a ser, ¿sí?, el sentimiento más que la razón. El sentimiento va a ser lo primordial y lo fundamental dentro de esta época. Por eso es que se desarrolla un pensamiento subjetivista, ¿sí? Un pensamiento subjetivista. Fuera de la realidad, ¿no? Basado en aspectos más irreales que reales, ¿ya? Y entonces, por eso es que va a ser primordial dentro de esta época, ¿sí? Va a como, si bien es cierto, va a tener un pensamiento subjetivista y real, basado más en los sentimientos, más que en la razón, es por ello que va a estar dotado de fantasía y misterio, ¿sí? Fantasía y misterio.
¿Por qué? Porque el desarrollo de las historias que se va a presentar va a estar sujeto a llenar mucho de ilusión, ¿no? Entonces, al estar sujeto a manifestaciones de ilusiones, fantasías, va a tener mucho misterio al finalizar el texto, ¿no? Y va a haber una alteración por el pasado medieval, ¿no? Por ese pasado que ya se había desarrollado y las costumbres a las cuales estaba sujeto la literatura de esta época, ¿no? Entonces va a estar sujeto a ello también, ¿no? Y una revaloración de lo nacional, ¿no? Ya que va a surgir en Alemania e Inglaterra paralelamente, va a haber una revaloración de la cultura a la cual pertenece, ¿sí? Esa va a ser una de las características primordiales y fundamentales dentro de esta época, ¿no? Ya no solamente con el fin de mostrar una forma de literatura, sino también el de darse a conocer, ¿sí?, la cultura a la cual pertenecían en esta época, ¿sí? Por eso es que hay una revaloración de lo nacional, ¿no? De la literatura, o mejor dicho, de la cultura a la cual ellos pertenecían, ¿sí? Esa va a ser la característica primordial e importante dentro de esta época, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, Miss. No, No, profesora. ¿Cuál es la característica más importante de la literatura romántica o del romanticismo? Libertad a los sentimientos. El culto de la libertad de la Se expresión. denomina cuando lo que predomina es el sentimiento, ¿cómo se le denomina? Atracción por el pasado medieval. Tenían un pensamiento subjetivo. Vos. Subjetivismo. Exacto. Esa es la característica importante, ¿no? Que el pensamiento romántico va a estar sujeto a un pensamiento subjetivista. ¿Ya? Subjetiva. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que tenía un pensamiento subjetivo? Porque no está basado en la realidad, ¿no? Es fuera, es irreal, mejor dicho, ¿ya? Va a haber también una aspiración al mundo superior, ¿no? Al mundo al cual ellos no pertenecían, ¿no? O consideraban que había una vida después de la muerte, ¿ya? Y claro está que va a haber un predominio, ¿qué nos dice? De los sentimientos sobre la razón, ¿no? Para ellos, lo importante o lo principal va a ser el amor, ¿sí? Lo que ellos sentían más que es la razón, lo racional, ¿no? Un pensamiento racional. Para ellos va a ser importante. Sobre el sentimiento y la emoción. Exacto. Para ellos lo importante va a ser el amor, ¿no? Ese Claro. sentimiento de atracción que tenían por alguien, ¿no? No solamente va a estar sujeto, por ejemplo, ¿no? Si alguien del entorno, quizás familiar,
o una pareja a la cual ellos querían, si cometía el crimen, para ellos, eso no va a ser tan objetivo. ¿Por qué? Porque van a salir en defensa de esa persona, ¿no? Entonces se dejaban guiar, ¿por qué? Por el amor, por lo que ellos sentían por ahí, ¿no? Por el sentimiento. A diferencia de que se debería de hacer con el accionar de algo objetivo, ¿no? Por ejemplo, por más que fuese su pareja, si cometió un crimen, tenía que ser sancionado. Entonces ellos no se basaban en él. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, hemos visto que se va a mostrar un idealismo, ¿sí? En cuanto a los pensamientos referente a esta época, ¿sí? De los hermanos Schlegel, ¿no? Si bien es cierto, el movimiento literario romántico va a tener a grandes, sí, se podría decir, escritores y pensadores, ¿no? Que son, por ejemplo, el romanticismo en Alemania va a estar sujeto, ¿sí? A como o se le va a considerar como la famosa cuna de los románticos, ¿no? Porque es la época donde surge, ¿sí? Es la época donde se va a desarrollar, ¿no? ¿Quiénes son los principales teóricos de esta época? Vamos a tener dentro del romanticismo, ¿sí? Alemán, van a ser los famosos hermanos Schlegel, ¿ya? Van a ser los famosos hermanos Schlegel. Augusto William von Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿no? Ya que a este movimiento, debido a ello, se le va a considerar como el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Debido a que durante esta época va a surgir, sí, la obra teatral titulada Sturm und Drang, ¿no? Se va a manifestar de dicha forma, ¿no? Va a tratar una tormenta y pasión formado en los años de 1770, ¿no? Por jóvenes alemanes, donde el líder va a ser el filósofo Herder, quien va a valorar lo folclórico, lo nacional y popular en oposición al universalismo clásico grecolatino que ya se había manifestado durante esta época, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? El movimiento Sturm und Drang, ¿sí? Fundador del romanticismo alemán, desarrollado a fines del siglo XVIII, con el nombre, se va a deber a la obra teatral Sturm und Drang del año 1776 de Friedrich Schiller, ¿no? Quien va a significarse como una oposición contra el racionalismo y la ilustración que se venía manifestando durante esta época. ¿Sí? Durante esta época. Ahora, estos poetas van a valorar mucho los ideales de ensueño y de misterio, ya que es propia de la característica de esta literatura, ¿no? De esta forma de literatura. ¿Sí? Entonces, los ideales de ensueño y misterio, así como los lados ocultos del alma del ser humano, va a ser muy profundo y lleno de análisis, ¿sí? Porque de ello se trataba, ¿no? De mostrar al ser humano o a la sociedad tal cual se desarrollaba su sentimiento, ¿no? Su imagen referente a alguien o a algo, ¿no? Su interés se va a centrar en la historia, ¿sí? Donde las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una revaloración cultural, ¿no? Como se había manifestado en su momento, ¿no? Va a haber una revaloración de la cultura alemana, ¿no? Entonces,
para ellos, dentro de sus historias se va a manifestar de esa forma, ¿no? Poniendo hincapié y analizando esa forma de manifestación, ¿no? Entonces, ¿va a ser importante? Sí. ¿No? Sus grandes representantes va a ser Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Dentro de la literatura alemana. Muy bien. Muy bien. Ahora, uno de los grandes representantes que vamos a tener es a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Él es uno de los grandes manifestantes quien nos muestra dentro de su literatura, ¿sí? Esta forma de pensamiento y manifestación literaria que se va a desarrollar durante mucho tiempo, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer va a nacer en Sevilla el 17 de febrero de 1836, ¿no? Él va a ser, sí, un descendiente de una familia de comerciantes de origen flamenco, ¿no? Entonces, él carencias no va a poseer, ¿sí? Muy excesivas, hasta que, ¿sí? Hasta que él tenga 5 años, ¿no? Que es en la edad en la cual Bécquer va a perder a su padre, ¿no? Y ya a los 11 años pierde su madre, ¿no? Entonces, prácticamente, él junto a su hermano quedan huérfanos, ¿no? Y su hermano Valeriano, junto a él, van a pasar, ¿sí? A vivir a casa de su madrina, donde Bécquer se va a distraer mucho con los libros que tenía su madrina en su biblioteca, ¿no? Sí, entonces va a tener mucho avance en cuanto a cómo se presenta la historia. Ahora, la vida de Gustavo Adolfo Bécquer va a estar sujeto a diversos cambios referente a cómo se va a desarrollar, ¿no? Su literatura. Por ejemplo, a los 18 años se va a trasladar a Madrid y para ganar algún dinero, ¿sí? Va a tener que escribir comedias y zarzuelas, ¿no? En colaboración con los amigos que él va a tener, ¿no?
¿Para qué? Para que puedas solventarte económicamente, ¿ya? Va a escribir comedias y zarzuelas, ¿sí? Con diversos amigos. En varias ocasiones él va a plagiar novelas, ¿no? Para así poder comer y ganar un poco de dinero, ¿sí? Conoce a Josefina Spin, la que va a hacer el amor de sí, de él, hasta que va a conocer a su hermana, ¿no? La hermosa cantante, ¿sí? La hermosa cantante de ópera Julia Spin, ¿no? Va a tener diversas manifestaciones referente a ese amor, ¿no? Como antecedente, ¿sí? Es como si fuese la musa de inspiración de él, ¿no? Ya le da de 25 años, él va a contraer matrimonio, ¿sí? Con Casta Esteban Navarro, quien va a ser hija del médico que trataba la tuberculosis de Becker, ¿no? Y van a tener 2 hijos, Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Para sacar adelante a la familia, a su familia, Becker, sí, va a tener que empezar a escribir y a trabajar mucho más, ¿no? Pero va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Ya al final se va a separar porque Casta le va a ser infiel a él, ¿no? Le es infiel a él. Entonces, por dicho motivo, él se separa, ¿sí? Él se va a separar, ¿no? Incluso Casta va a tener un hijo del hombre con el cual él le engaña. ¿Sí? Y después de eso se va a marchar a Toledo con su hermano y poco después va a morir Valeriano, ¿no? Aquí el poeta al marcharse se pone muy enfermo por su enfermedad y Casta, quien le había engañado, va a Toledo, ¿sí? Para estar los últimos días con él, ¿no? Él muere el 22 de diciembre del año 1870 a los 34 años de edad, ¿no? Pero antes de morir, él pide a su amigo Ferran, ¿sí? Que publicase sus leyendas, pero que quemase todas sus cartas, ¿no? Él pide, él va a pedir ello, ¿no? Y que cuidara de sus hijos, ¿no? Entonces él deja encargados sus acciones. ¿Sí? Ahora, al principio, Becker va a escribir muchas rimas, ¿sí? A manuscrito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él mismo los escribía. Los escribe. ¿Sí? Al que llamó, o lo va a denominar como el famoso nombre del libro de los gorriones, ¿sí? Y ya más tarde, él lo va a acabar llamando como rimas, que es en la actualidad como en realidad se conoce, ¿no? Sí, ya aquí los amigos, ya que él había fallecido y había pedido que publicase sus rimas, sí, sus cartas, sus amigos van a alterar esta forma, o mejor dicho, esta técnica, ¿no? Van a alterar el orden en las cuales Becker había manifestado sus rimas, ¿no? Entonces te va a mostrar de una forma muy
diferente. ¿Sí? Acá, las figuras literarias que más o que con frecuencia vamos a encontrar dentro de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer van a ser la anáfora, el paralelismo, ¿sí? Y el hipérbato, ¿no? Que son figuras muy significativas y que resaltantes durante los escritos de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Aquí los temas principales que se va a presentar va a ser la sinceridad, la pureza, el desnudo interior del alma del ser humano más que todo, ¿no? Y son aspectos que van a, sí, que han hecho que las rimas trasciendan, ¿no? Que las rimas hayan conmovido mucho a cada uno de los lectores, ¿sí? Quienes han sido partícipes y quienes han tenido la oportunidad de leer este texto, ¿no? Muchas de sus rimas van a existir hasta hoy, ¿sí? Son 76 rimas, los cuales Gustavo Adolfo Bécquer va a tener, ¿no? Y la mayoría de estos poemas en sí van a ser bastante breves, ¿no? De una o dos o tres estrofas nada más. No va a ser, no van a ser muy largas, ¿no? Aquí su temática va a variar, ¿no? Va a tener, por ejemplo, a la poesía misma, el tema del amor, va a estar sujeta al tema del desengaño, el sentimiento de dolor, pues va a tener inmersos diversos temas, ¿no? A ver, ¿quién me podría apoyar con la lectura de esta rima? Yo, profesora, A ver. de los rimas, ya dice, ¿quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale acércale a tus labios. ¿No se te escucha? Y déjale después. ¿Quieres A ver, que más que me podría apoyar? A ver, compañera tiene problemas. conservemos una A ver. ¿Quién me podría apoyar, por favor? Dayana, ¿levantaste la mano? Yo, profesora. Rimas. Ya. Patricia, a ver. ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale de tus labios a tus labios y déjale pues. ¿Quieres que conversemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy y hoy mucho y pues y mañana digámonos adiós. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio? Risas que se desmienten en los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro.
Muy bien. Entonces, esta rima, por ejemplo, ¿qué temática tiene? ¿O cuál es su temática principal? Según lo que han leído, chicos. Ahí yo veo romance, Miss. Romance, ¿verdad? El amor predomina en este texto, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, entonces, una de sus manifestaciones, ¿sí? Literarias, aparte de las rimas, van a ser sus famosas leyendas, ¿no? Que nos va a narrar diversas temáticas también en base a su costumbre y a las ideologías que él tenía, ¿no? Ahora, una de sus grandes leyendas va a ser la famosa Ajorca de Oro, ¿no? Quien narra la historia de dos jóvenes donde la mujer bastante caprichosa y llena y que había crecido en lujos pide, ¿sí? Que se le dé la Ajorca de Oro de la Virgen, ¿no? Exige. Pero en un primer momento, sí, Pedro, ¿sí? Que es el hombre que está enamorado de ella, no desea porque tiene miedo a lo que pueda pasar si él le quitase la Ajorca de Oro a la Virgen, ¿no? Pero debido a la insistencia y a que María mostraba un sentimiento de tristeza exagerada por ello, decide quitarle la Ajorca de Oro a la Virgen. Y ello va a desencadenar diversos, se podría decir, pensamientos e intranquilidad para Pedro, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se enfoca la Ajorca de Oro. La Ajorca de Oro. Resumen y personaje. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente, que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen.
como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la forca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la forca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la forca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al romanticismo? ¿O todo claro hasta ahí? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Gracias.